A ver, pensemos en esto. En el siglo XIX, España básicamente demolió su propio gobierno. Así como suena, una estructura que llevaba siglos en pie se vino abajo, y no para dejar un vacío, no, sino para construir desde cero las bases del Estado que conocemos hoy. Así que en este repaso vamos a ver cómo fue esa transformación, que es, bueno, es increíble. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reinventa por completo un gobierno que tiene siglos de historia a sus espaldas? Porque, ojo, no estamos hablando de un simple cambio de nombres o de mover a un par de personas de sitio. No, no, esto fue una demolición en toda regla, una reconstrucción completa de la sala de máquinas del poder. En el centro de toda esta historia, lo que tenemos es un choque de trenes, un choque de dos modelos totalmente opuestos. Por un lado, teníamos la vieja maquinaria, ese sistema llamado policinodial. Imaginen una red supercompleja, casi un laberinto de consejos reales que asesoraban al rey, y que a menudo se pisaban unos a otros, y en la otra esquina, el nuevo motor, el sistema ministerial, mucho más directo, centralizado, jerárquico, vamos, construido para ser eficiente. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por el antiguo sistema, luego veremos cómo nace ese nuevo gobierno centralizado, cómo surge la figura del ministro moderno, cómo se consolida el poder ejecutivo y finalmente qué legado nos ha dejado todo esto. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio porque para entender la revolución que se vino encima, primero tenemos que entender cómo funcionaba la máquina del antiguo régimen, esa máquina de múltiples palancas que era el Estado antes de la llegada del liberalismo. Y la palabra clave aquí, la que lo define todo, es polisinodial. A ver, ¿qué significa esto? Pues, en la práctica, imaginen un gobierno que no tiene un consejo de ministros como el de ahora, sino un montón de consejos distintos. Estaba el Consejo de Castilla, el de Indias, el de Hacienda, un montón. Cada uno iba a lo suyo, con sus competencias, y muchas veces, pues, chocaban y competían entre ellos. Así tal cual, es como funcionaba el poder en aquella época. Claro. Este sistema tan complejo, tan lleno de conflictos internos, estaba a punto de darse de bruces con una fuerza imparable, las nuevas ideas liberales. ¿Y qué pedían estas ideas? Pues un Estado racional, unificado, eficiente. Y así es como empezó el diseño de un motor completamente nuevo para gobernar el país. Y todo empezó con una idea que, a primera vista, puede parecer simple, pero que en realidad era radical. Los departamentos del gobierno, que hasta entonces se llamaban secretarías del despacho, de repente pasaron a llamarse ministerios. Y esto, que parece solo un cambio de nombre, fue un auténtico terremoto. Porque secretaría del despacho suena a ser un ayudante del rey, ¿no? Pero ministerio, ministerio ya implica otra cosa: especialización, responsabilidad y sobre todo formar parte de una maquinaria estatal única y cohesionada. Pero claro, esto no fue llegar y besar el santo, para nada. La transición fue un auténtico caos, un proceso de décadas de prueba y error. Como se ve aquí, en 1808 se establecen 9 ministerios, luego en Cádiz se bajan a 7, con Fernando VII solo 5, luego se crea uno nuevo en el 47, en fin, un lío. Se creaban, se quitaban, se fusionaban ministerios constantemente. El número de carteras bailaba sin parar hasta que ya a finales de siglo la estructura por fin encontró un poco de estabilidad. Vale, tenemos un motor nuevo, pero un motor no funciona sin pilotos. El cambio de estructura no servía de nada si no cambiaban también las personas que estaban al mando. Y aquí viene una parte fundamental, la transformación del simple secretario en un verdadero estadista. El nacimiento de la figura del ministro moderno fue la pieza clave de todo el puzzle. Es que hay que entenderlo bien. Antes de todas estas reformas, un ministro, si se le podía llamar así, era básicamente un recadero de lujo del rey, un agente directo. Su poder no era suyo, era un simple reflejo de lo que el monarca quería en cada momento. No tenía casi ninguna autonomía. Y aquí se ve el cambio de una forma brutal. Es que el contraste es tremendo. Fíjense, pasamos de un delegado directo del rey a un auténtico jefe de departamento. De ser alguien que solo ejecuta órdenes reales a tener iniciativa legislativa propia. Y lo más gordo, de no tener ninguna responsabilidad política formal a necesitar la confianza del Parlamento para poder seguir en el cargo. Es que cambia todo. Ahora ya no responde solo ante el rey, ahora tiene que rendir cuentas. Y esto los convirtió en lo que se llamó en la época los rectores de la vida nacional. Una frase que suena muy potente, y lo es. El punto clave es que esta transformación los catapultó a ser los principales diseñadores, los impulsores de la política del país. Ya no eran simples secretarios, ahora eran de verdad estadistas. Claro, ¿qué pasa cuando de repente tienes a un grupo de ministros que son figuras superpoderosas? Pues que surge una necesidad urgente. Hay que coordinarlos, no puede ir cada uno por su lado. Y de esa necesidad nació una de las instituciones más importantes que tenemos hoy en día, el Consejo de Ministros.
Y de nuevo, esto no fue algo que apareciera de la noche a la mañana, fue un proceso, una evolución. Todo empezó allá por 1787 con una cosa llamada Junta Suprema de Estado, que era para coordinar a los secretarios. Luego Fernando VII crea la Junta de Ministros en 1823, pero más bien como un grupo de asesores. No fue hasta 1838 cuando una ley ya le da un estatus formal, político. Y el remate final llega después de 1873, cuando se consolida la figura del presidente del Consejo. Ahí es cuando nace de verdad el jefe de gobierno que conocemos. Perfecto. Ya estamos construyendo el motor nuevo. Pero claro, para meter un motor nuevo en un coche viejo, primero hay que sacar el viejo, y eso significaba, inevitablemente, desmantelar las piezas más importantes de la antigua maquinaria. A los viejos consejos reales, se les acabó el tiempo. Y el año clave, el año del derrumbe definitivo, fue 1834. Ese fue el punto de no retorno. El momento en que el viejo y enrevesado sistema polisinodial recibió el golpe de gracia definitivo. Fue en ese año, en 1834, cuando se apagó la luz para consejos con un peso histórico brutal, como el Consejo de Castilla o el Consejo de Indias. Instituciones que habían gobernado durante siglos desaparecieron y sus funciones judiciales no se quedaron en el aire, se pasaron a un organismo de nueva creación, el Tribunal Supremo. Y esto fue clave porque separó para siempre el poder judicial del poder consultivo del gobierno. Entonces, en lugar de toda aquella maraña de consejos, ¿cuál fue la solución del modelo liberal? Pues una solución radicalmente simple y centralizadora. Un único Consejo de Estado. Uno solo. Este nuevo órgano lo absorbía todo, todas las funciones de asesoramiento, convirtiéndose en el único organismo al que el gobierno tenía que consultar. Se acabó el lío. Bueno, y con todo esto, llegamos al final. Vamos a reflexionar un poco sobre el impacto tan profundo y duradero que tuvo esta transformación. En resumen, la transición ya estaba completa. Se había pasado de la vieja maquinaria, que era fragmentada y que giraba totalmente en torno al rey, al nuevo motor del Estado, un gobierno centralizado, ministerial, con ministros que rendían cuentas al Parlamento. Y este modelo, con sus evoluciones claro, es básicamente la base de la administración que tenemos hoy en día. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar, ¿no? Este modelo de centralización se construyó para las necesidades del siglo XIX, pero ¿y ahora? En nuestro mundo del siglo XXI, un mundo súper interconectado, digital, global, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? ¿Sigue siendo la herramienta más eficaz para los retos que tenemos hoy? La historia nos da el contexto, eso está claro, pero las preguntas sobre el futuro, esas siguen abiertas. Gracias por seguir este recorrido con nosotros.